Bien. En realidad, estenosis de uretra, tenemos que hablar sobre todo de la estenosis de la uretra anterior, que es la más frecuente. La estenosis de uretra posterior, que se llama más que todo, se llama estrechez, ¿ya? Es más producida por traumas y fracturas pelvianas que ocasionan la estenosis de uretra, la estrechez. ¿Ya? Entonces empezaremos. Ustedes saben que la uretra, ya hemos repasado el otro día, tiene dos partes, tiene una uretra anterior y una uretra posterior. Vamos a poner aquí arriba esto para que no nos tape. Y como pueden ver en este gráfico, tenemos la uretra anterior, que llega hasta acá, que está conformada por la uretra peneana, y la uretra vulvar. Esta es la uretra vulvar, esta curva. Ustedes pueden ver aquí, hay un engrosamiento del tejido vascular, se llama bulbo, por eso se llama uretra vulvar. Y la uretra posterior está acá atrás, donde está la uretra membranosa y la uretra prostática. Bien, simplemente la estenosis puede afectar a cualquier parte de la uretra, incluyendo el meato de la uretra peneana, vulvar, membranosa, prostática, pero la que más nos interesa y la que vemos con más frecuente es la uretra anterior. Bien. Entonces, ¿qué decimos de estrechez? Es una disminución del calibre de la luz uretral, que puede estar localizada generalmente en la región anterior y se produce por procesos inflamatorios y también traumáticos de la uretra. Sinónimos y constricción o estrechez de uretra. ¿Cuál es la etiología? La etiología traumática, hablamos más de uretra posterior por fracturas pelvianas. Y en la uretra anterior, cuando se lastima la uretra anterior, con un golpe directo en la región perineal. Esto sucede generalmente, por ejemplo, en los ciclistas. Una caída sobre el barrote de la bicicleta hace que la uretra quede aprisionada entre las cinco. Esto está muy bajito, muy clarito, con el rojo. Entre la sínfisis pubiana, aquí está pasando la uretra, aquí está la parte del cuerpo, entre la sínfisis pubiana y la uretra. Entonces, y el objeto contundente, entonces digamos que este es el barrote de la bicicleta. Entonces, ¿qué sucede? Esto atensiona la uretra contra la sínfisis pubiana. Esto vamos a ver con más detalle ya cuando lleguemos a traumatismos genitourinarios, pero esta es la causa traumática de uretra anterior. La causa infecciosa, ustedes pueden darse cuenta, son todas uretritis, que pueden ser gonocócicas o no gonocócicas, que también vamos a ver en la parte infecciosa, que pueden ser producidas por diferentes gérmenes. Iatrogénica es otra causa de estenosis de uretra. ¿Por qué? Por una mala colocación de una sonda, sobre todo una sonda, o al hacer una cistoscopía, al hacer un cateterismo, uno puede ocasionar una falsa vía, sobre todo en la uretra vulvar, no se olviden, en esa curva. Por eso se dice que para hacer un buen cateterismo hay que hacer una buena lubricación de la uretra y hay que traccionar el pene hacia arriba para que esta curva de la uretra se suavice y sea más fácil pasar la sonda. Aquí es donde se puede producir un trauma uretral y la sonda puede ser que se pase y rompa la uretra, ¿ya? Y deje después como secuela una estrechez. Otras causas menos frecuentes son las válvulas de uretra posterior, que son cosas congénitas que no nos vamos a dedicar hoy día, tumores, cálculos, radioterapia, etc. Pero lo más frecuente es trauma en la región perineal o infección de la uretra. Hasta aquí está entendido, ¿no? Sí, doctor. Bien. Entonces, ustedes en este gráfico van a poder observar cómo la uretra puede estrecharse, como están viendo acá, y perder su luz. Miren, la uretra está perfecta aquí y aquí todo esto pierde luz. Entonces, es una estenosis bastante larga.
Hace poco yo les mostré un paciente que operamos en estrechez de uretra, por ahí les mostré una radiografía. Y bueno, hay diferentes técnicas para reparar la uretra. Y aquí ustedes pueden ver, la relación que existe, ¿no es cierto?, entre la sínfisis pubiana, que está acá, la uretra y el objeto contundente que tendría que estar aquí abajo. Puede ser un palo, puede ser una patada directamente, o puede ser la caída en horcajada, así se llama también esta forma de caer, porque caer en horquilla, montado sobre un objeto duro contundente, que muy frecuentemente es el barrote de la bicicleta. Bueno, ustedes se darán cuenta, un paciente con estenosis de uretra tiene dificultad en la mixia. El chorro es delgado, el chorro de orina puede ser bifurcado, y si la estenosis es muy acentuada, puede llegar incluso a la retención urinaria. Los pacientes ya no pueden orinar y hay que, bueno, cateterizarlo de una forma. Si la uretra está estrechada, muchas veces acudimos a la punción suprapúbica, que también hemos visto en práctica, y los que no han visto la vamos a ver. Es una punción por el hipogastrio directamente con un trocar para llegar a la vejiga y drenar la vejiga que está llena. Bien. Aquí lo importante es recalcar lo siguiente, ¿no? Que esta patología se puede confundir pues, con cualquier proceso obstructivo infravesical. Y entre ellos la patología más frecuente es la hiperplasia prostática benigna, que da también la misma sintomatología. Cuando nosotros hacemos un examen de paciente con esta sintomatología y está en edad prostática, bueno, tenemos que correlacionar también mucho con el tamaño prostático. Y si es una próstata muy pequeñita y hay síntomas, hay que pensar nomás que podría ser el problema en el conducto y no en la próstata. Entonces habrá que hacer una anamnesis exhaustiva, preguntarle si el paciente no ha tenido antes uretritis previas o ha tenido algún trauma previo. Entonces, el diagnóstico, repetimos, la anamnesis, que es muy importante, la anamnesis. A veces al examinar clínicamente, al palpar la uretra, se puede tocar la fibrosis, donde está la estrechez, pero no siempre. Podemos hacer también lo que también hemos hablado en clase, el cateterismo explorador. Entonces, pasar de una sonda relativamente delgada y ver si hay permeabilidad de la uretra. Entonces, podemos hacer un cateterismo explorador, ¿ya? Y finalmente tendremos que acudir a la uretrografía, que es lo que nos va a dar la pauta de la presencia o no de una estrechez. Es también posible hacer una uretroscopía, meter el cistoscopio por la uretra y observar objetivamente el lugar de la estrechez, que se ve como un anillito muy delgado que no permite el paso de ningún tipo de catéter. Entonces aquí tienen los exámenes de gabinete, rayos X, lo que les decía, la uretrografía, el cateterismo. Entonces aquí tenemos uretrografía, aquí tenemos cateterismo, la uretroscopía, ¿ya? El uretrograma retrógrado, que es lo mismo realmente que esto, ¿no es cierto? Se refiere a rayos X. Y si hay, bueno, algún proceso infeccioso, habría que hacer un examen laboratorial de la secreción que podría estar apareciendo. Es importante también hacer un examen de orina. Un examen de orina. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar que no haya además una infección urinaria. Entonces el examen radiológico, no se olviden, es la uretrografía. Ecográficamente podemos revisar la uretra si queremos ver dónde está la zona afectada, pero no es muy útil. En realidad la ecografía la usamos para evaluar la vía urinaria alta, es decir, ver si esta estrechez de uretra no ha producido una dilatación renal, que es lo que nos interesa. Muchas veces la estrechez de uretra termina en uronefrosis. Tenemos un paciente que hace poco lo hemos operado, que vino con una gran uronefrosis, vejiga retencionista, quisieron pasarle una sonda, no pasaba absolutamente nada, le hicimos una punción suprapúbica, dejamos un catéter en vejiga, y después hicimos la uretrografía donde encontramos si de verdad
una estrechez que después la habíamos operado. Bien, esto del cateterismo ya está dicho. Si es una estrechez muy pequeña, bueno, podemos acudir a la dilatación uretral, pero eso tiene que hacerlo el urólogo, ¿no es cierto? Ustedes podrían llegar hasta hacer la uretrografía para diagnosticar y para objetivizar la presencia de la estrechez de uretra. Y como volvemos a repetir, la uretroscopia, que no es más que el cistoscopio que se entra por la uretra, se observa todo el conducto y vamos a llegar a la zona de la estrechez, donde se va a encontrar un anillo que no nos va a permitir el paso de la zona. Aquí tienen una uretrografía, por ejemplo, donde se puede observar en este punto un punto de estrechez. Y fíjense, la uretra por detrás de la estrechez está muy dilatada. Cuando se inyecta el contraste, se dilata y aquí se ve la pequeña estrechez y luego a veces pasa, a veces no pasa el contraste, dependiendo qué grado de estrechez tenga este paciente. Bueno, aquí hay una uretra doble. Bueno, este es un hallazgo en realidad y pueden ver aquí una cosa interesante. Aquí hay un cálculo de uretra y ven que hay una doble uretra. A veces sucede esto, son cosas raras, pero pueden presentarse. Bueno, la uretrografía dinámica es lo ideal que tiene uno que hacer, pero bueno, no siempre uno tiene radioscopía, ¿no? En el hospital, por ejemplo, el aparato no funciona el radioscopio, y tenemos que hacer una uretrografía estática, es decir, con una jeringa y estamos por el meato, el contraste biotriodado, y verificamos la presencia de la estrechez. Lo ideal es hacerlo bajo pantalla radioscópica, ver por dónde está pasando el contraste, cuál longitud tiene la estrechez, y en ese momento se pueden tomar las placas que se vayan necesitando. Tratamiento medicamentoso no existe. Una estrechez de uretra no la pueden tratar con medicamentos. Aunque después de una cirugía de uretra, alguna vez yo he utilizado los corticoides, porque después de una cirugía de uretra, una vez retirada la sonda, a veces se produce un edema de la uretra, un edema importante, que simula como que la estrechez no se ha resuelto. Entonces, inyectando corticoide, un corticoide unos 2 o 3 días, remite la inflamación y el paciente ya vuelve a orinar normalmente. Y el tratamiento quirúrgico, empezando de la dilatación, aunque está demostrado que la dilatación no es el tratamiento definitivo. La dilatación lo único que hace es permeabilizar la uretra para que el paciente orine en ese momento, pero pasa un tiempo y vuelve la estrechez y hay que volver a dilatar. O sea, hay que hacer dilataciones periódicas, ya sea con Medicaid, ya sea con catéteres dilatadores semirrígidos, etc. Pero ya les digo, yo tengo pacientes que vienen, pero puntualmente cada 2, 3 meses se dilata. O sea, la estrechez no se resuelve definitivamente si no es quirúrgicamente. La forma más, aquí, a ver, debe estar aquí, no vamos a hablar. La forma más efectiva o más rápida de resolver una estrechez de uretra es esto, que dice aquí, uretrotomía interna endoscópica. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en meter el cistoscopio, llegar hasta el anillo de estrechez, que ven aquí, lo ven aquí el anillo, ¿ya? Y en el cistoscopio se acopla lo que se llama el uretrótomo, que no es más que una cuchilla fría, es un pequeño bisturí que tiene en la punta, que va a cortar este anillo, va a cortar, siempre cortar en hora 12, nunca en hora 6, porque aquí abajo está muy vascularizado. Cortar en hora 12, eso permite el paso del cistoscopio y luego se puede dejar ya una sonda. Eso se llama uretrotomía interna. Lógicamente, cuando uno llega al anillo, lo primero que hace es pasar un catéter guía. ¿Ve? ¿Para qué? Para ver dónde uno está cortando, para no ir a cortar donde debe cortar, para ver que realmente está en la vía donde debe estar para hacer la uretrotomía. Este es el procedimiento cuando las estrecheces son cortas. Digamos que tiene una uretra así, un pequeño anillito y después la uretra vuelve normal acá. Entonces, este pequeño anillo se lo puede cortar
con el uretroto. Voy a hacer un corte acá, por dentro, por supuesto, con la cuchilla fría en hora 12. Esto se abre y permite luego que pase el cistoscopio perfectamente, y por supuesto que pase una sonda después. Se deja a la sonda una semana, se retira esta sonda y el paciente queda bastante bien. Siempre y cuando la estrechez se hace cortita, pero estrechez así largas como hemos visto en los gráficos anteriores, hay que hacer una cirugía plástica, lo que se llama, esto se llama uretroplastía. Hay que hacer una uretroplastía, y para hacer la uretroplastía hay muchas técnicas que no nos vamos a ir al detalle porque sería engorroso hablar de técnicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, como pueden ver en estos gráficos, se puede usar piel de escroto, piel peneana, mucosa vesical, incluso mucosa oral para hacer un injerto, para reemplazar la falta de uretra. Como ven aquí, por ejemplo, en este gráfico, este es un colgajo que han sacado de mucosa probablemente oral o vesical, y con esto se hace un tubo y se une la parte que falta, ¿no es cierto? Entonces, si la estrechez, vamos a hacer con otro color, como se ve, si la estrechez estaba acá, y el otro cabo está acá, y toda esta zona está destruida. Entonces esto podemos reemplazar con un tubo así, que se anastomosa a ambos cabos, como están viendo en este gráfico. Se saca, se elabora el colgajo y se hace un tubo que reemplace a la parte faltante. A ver, ¿qué otra cosa? Está un poquito al revés, pero aquí hablamos de la dilatación uretral, que hemos hablado con los dilatadores. También hay un dilatador neumático. Miren, la verdad, esto no tenemos en el hospital, pero se puede utilizar también. No es más que un catéter que viene por acá y que infla un globo. Entonces ustedes pasan una parte estrecha, insuflan el globo y esto dilata la uretra y permite el pasaje. Entonces ya les digo, son tratamientos paliativos. El tratamiento definitivo es la cirugía. Bien. Aquí hay otra diapositiva que nos está explicando respecto a la talla vesical o cistostomía por punción, que eso también hemos visto en práctica con los que ya han pasado práctica, y todos van a poder ver. Esto se usa en caso de emergencia, cuando ustedes estén en un lugar donde no puedan acudir a ningún centro de tercer nivel. Pueden hacer esta punción de emergencia para vaciar la vejiga, resolver el problema momentáneamente y después derivar a un tercer nivel. ¿Qué complicaciones tiene la estrechez de uretra? La primera complicación es la retención urinaria. El paciente no puede orinar más y debe resolverse prontamente. Otra complicación grave por la retención urinaria es la uronefrosis, que esto puede llevar a falla renal. Entonces, la uronefrosis es una complicación a largo plazo de una estenosis uretral persistente. Pueden aparecer fístulas, pueden aparecer abscesos. La infección urinaria es otra complicación. A veces el color es muy claro y no deja ver nada. Las infecciones de vías urinarias recurrentes pueden ser causadas por una estrechez de uretra. Y bueno, creo que es lo más importante. Entonces, una complicación inmediata es la retención urinaria. Luego pueden venir infecciones urinarias y puede haber la dilatación renal, que se llama uronefrosis, que es lo más importante. Bueno, prevención, si hablamos de infecciones de transmisión sexual, prevenir las infecciones de transmisión sexuales con el uso del preservativo, eso está dicho. Y en los deportes tener mucho cuidado de no los golpes, ¿no? El karate, por ejemplo, es una causa de ruptura de uretra. El pronóstico es bueno siempre y cuando se haga el tratamiento oportuno.
Además, el pronóstico depende de la longitud de la estrechez, longitud de la duración que tiene esta estrechez, ¿ya? La localización. Las estrecheces de uretra posterior son bien difíciles de resolver, son cirugías bien complejas y a veces no dan muy buenos resultados, hay que volver a operar, en fin. Bien. Creo que eso es en cuanto se refiere a estrechez de uretra, es un tema bastante corto. Si quieren preguntar algo, estoy a su disposición. Buenas noches, doctor. Doctor, tengo una duda respecto a lo que era la parte quirúrgica. ¿Hasta cuántos centímetros podríamos considerar hacer lo que era la primera maniobra quirúrgica? Es decir, antes de llegar a la plastilla. O sea, bueno, hay que considerar muchas cosas, ¿no? La edad del paciente, las consecuencias que le está trayendo. Si es una estrechez cortita, hasta un centímetro, o podemos dilatar o hacer la uretrotomía interna, o si no, finalmente, abrir y hacer una resección de esa parte estenosada, ¿no es cierto? Si esta es la uretra, es una estenosis cortita, ¿ya? Entonces podemos resecar esta parte estenosada y luego hacer una anastomosis terminal, hasta un centímetro, uno y medio, pero más ya hay que pensar en el injerto, bueno, hacer otras técnicas para reemplazar esta uretra lastimada. Está bien, doctor. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta. Bien, hablemos ahora del examen, es el viernes, está bien a las 2 de la tarde, les voy a poner el examen para que puedan rendirlo. Sí, doctor, está bien. Y ya va a salir el examen seguramente el jueves, ya lo voy a poner en el de campus, ustedes no hace más que entrar y responder. La máquina es la que corrige, porque yo ya no corrijo, me da directamente las notas, o sea que no hay como decir, ay, auménteme un poquito, me falta, no sé qué, no sé, esto ya es cuestión de computadora y nada más. Entonces, el viernes, 2 de la tarde, su examen, dan su examen y listo, ya van a tener sus notas para el lunes. Además, ustedes cuando terminan de dar el examen, saben, les sale la nota, ya saben cuánto. ¿Hasta qué tema, doctor, va a ser? Uy, ¿Y el jueves vamos a pasar clases? vamos a pasar clases, pero vamos a empezar con otros temas, que eso va a ir al segundo parcial. Está bien, doctor. ¿Y cuánto tiempo va a durar el examen? Es que para que pidan permiso mis compañeros, porque algunos pasan prácticas a las 2. Sí, o quieren que lo programe para más antes, no hay problema. Mm, Pues no, pues yo pongo a la 1 de la tarde, si no, esa no es hora, o puedo poner para las 11. está bien a las 2. O sea, pueden pedir permiso, porque no creo que dure tampoco mucho tiempo. No. Van a ver que no va a durar más de 15 minutos el examen. Ah, ya. Está bien, doctor. Generalmente es 1 minuto por pregunta. Y habitualmente hago 10 preguntas, listo. Calculen cuánto les va a durar su examen, ¿no? Entre que entren y salgan y demás, unos 15 minutos, no es más. ¿Ya? ¿No hay más preguntas, chicos? Vayan a su clase de neuro, tienen, ¿no? Sí, 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 doctor. doctor. Bueno, entonces será hasta el jueves que nos vemos en clase todavía. Bueno, vayan estudiando, por favor. Perdón, doctora, ¿hasta qué tema dijo? Hasta el de hoy, hasta que hemos avanzado hoy. Todo lo Gracias, avanzado. ¿Ya? doctora, Aparece gracias. superior e inferior. Eso es todo lo que hemos visto. ¿Eh? Estamos en buen avance, no hay problema. Para el segundo parcial va a quedar el resto y para el final todo. Así nomás es. Una pena que no podamos compartir la clase porque eso de virtual a mí no me gusta, mirar el espacio sideral mientras yo paso mi clase. A mí más me gusta ver la cara de mis alumnos, en todo caso. Pero bueno, ni modo, nos adaptaremos, cuídense nomás y nos vemos el jueves. ¿Listo? Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao.